Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA, el mejor día de la semana. Aún me queda un poco, advertido el miércoles de CNA, el mejor día de la semana, pero ha cambiado, ahora es martes, ya hace tiempo que es martes, mejor acostumbrarte que es martes y ya está. ¿Qué tal, Albertino? ¿Todo bien? Un saludo a Portugal, el lugar que tiene los mejores pescados del mundo, madre mía, y unos quesos preciosos. Y unas oliveras también, ¿no? Un aceite precioso, bueno, vinos preciosos, bueno, mucha cosa preciosa en Portugal, ¿verdad, Albertino? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Acabamos de salir de nuestro directo de dudas con los alumnos. Luego arrancamos con nuestro directo de enseñar. A ver si puedo estar sin las gafas. Bueno, es una semana importante para todo lo que estamos haciendo. Es una semana donde vamos concretando planes para que ya podáis organizaros al menos para el primer semestre, para que puedas organizarte hasta julio más o menos con nuestros movimientos, nuestros eventos y todo esto. Y hoy vamos a anunciarles, a lo mejor en el medio del directo, al final del directo, vamos a anunciarles la novedad del día, que yo creía que no estaba, que no sé qué, pero que Rui me dijo que sí, que está. Pues bueno, si está, hay que decirle a la gente que está. Porque si la gente no sabe que está, no funciona. Ese es el tema. Entonces, al final del directo ya les vamos a anunciar que ya está. Y ya estamos preparando todo. Se me olvidó pasar el vídeo ahí en la central de dudas a los alumnos. Aquí no creo que tengamos cómo hacerlo, pero luego vais a ver el vídeo también. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, hoy tenemos que hablar de 3 cosas diferentes. La primera de ellas, tenemos que hablar que en el 26 de marzo, ahora, 26 de marzo, vamos a estar en Zaragoza, en el Aquarium, haciendo una charla que, bueno, el intuito de la charla es crecer un poco, aumentar un poco el nivel de conciencia de profesionales, pacientes, respecto al papel del nervio vago en los trastornos del eje gut-brain. Ese es un poco el papel de la charla, aumentar este nivel de conciencia. Pero luego, déjame enviarle aquí al equipo, se me ocurrió algo que no me había puesto de acuerdo con el equipo, pero se me ocurrió algo ahora subiendo las escaleras y que le voy a meter aquí para que si no después me pierdo en las ideas. Podemos hacer una acción voluntaria en el evento del 26. Listo, preguntado. Después se me olvida. Bien, entonces tenemos que hablar hoy de 3 cosas. Del 26, que voy a estar en Zaragoza, en el Acuario, hablando de la relación del nervio vago con los trastornos del eje gut-brain. Y
luego quiero hablarles ya al final del directo de hoy respecto al Congreso de julio y el tema del directo de hoy que vamos a hablar es el bloating funcional. El bloating funcional, que es un punto fundamental en la valoración clínica de nuestros pacientes, donde estamos hablando de regulación del sistema nervioso autónomo, cuando estamos hablando de regulación del vago, cuando estamos hablando de regulación, incluso regulación del trigémino, cuando estamos hablando de bruxismo, estamos hablando de apnea del sueño, dolor trigeminal, inflamaciones de bajo grado. Todo esto va a influir directamente. El bloating influye directamente en todo esto. Y cuando hablamos de dolor crónico, eso es imprescindible. Cuando hablamos de dolor crónico, es imprescindible que entiendas qué es el bloating funcional, en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo esto influye en la salud de tu paciente, cómo esto cambia la salud de tu paciente, qué pruebas puedes utilizar para esto y cómo esto se relaciona a la función del vago, a la función del sistema simpático y cómo puedes intervenir en esta condición si tu paciente crónico y complejo sufre con el tema del bloating abdominal. Entonces, vamos a empezar hablando, vamos a empezar con una imagen, que una imagen en general nos ayuda más. Vamos a ver. Yo aquí tengo imágenes fisiológicas. Déjame ver si busco aquí una imagen, porque imágenes de anatomía son geniales, pero a lo mejor no nos ofrecen una perspectiva muy real de lo que es el bloating. A lo mejor logro una imagen libre de alguna persona que tenga aquí lo tengo. Vamos a descargar esta imagen aquí y descargar esta imagen aquí y luego envío esto a mi celular y les enseño aquí. Mira, el bloating abdominal he vuelto. El bloating abdominal, para quienes no sepan qué es el bloating abdominal, por ejemplo, es esto que ves ahí, ¿no? Por la mañana me despierto con un abdomen A, es el abdomen que está justo aquí abajo, y luego por la tarde, por la noche o incluso después de comer, tengo un abdomen B, que es este que está aquí abajo, ¿no? Esta es la imagen de un bloating abdominal. O podría ser esta, la imagen de un bloating abdominal, ¿no? Aquí veo, de este lado, veo un abdomen por la mañana o antes de comer, y al final del día o por la noche o después de comer veo un abdomen que está de esta manera, ¿okay? Esto es lo que llamamos de bloating abdominal. Y el bloating abdominal, cambiamos de lugar, el bloating abdominal, a ver si puedo redimensionar esto, no. El bloating abdominal tiene muchas implicaciones clínicas y tiene dos tipos de diagnóstico de bloating abdominal. Uno de ellos es el bloating orgánico. Cuando estamos hablando de un bloating orgánico, estamos hablando de una condición que tiene que ver con trastornos orgánicos, con trastornos metabólicos, con problemas del procesamiento, del metabolismo, de absorción de nutrientes o producción de gases o fermentación colónica. Eso es un bloating orgánico, ¿sí? Es decir, hay una patología, una enfermedad, una condición de base
Cuando estamos hablando de bloating orgánico, en general la dieta tiene todo que ver con esto, porque hay determinados grupos de alimentos que producen esta recurrencia, ¿no? Que producen este comportamiento de que yo me despierto con el abdomen A, pero luego después de comer o al final del día o por la noche tengo el abdomen B. ¿Okay? Este es el bloating orgánico cuando el paciente identifica que siempre que como la comida esa, me sale esto. Siempre que como esto, me sale esto. O tengo enfermedad inflamatoria intestinal, me sale esto. Tengo alteraciones celíacas, por ejemplo, me sale esto. Tengo SIBO, me sale esto. Tengo gastroparesia, tengo diverticulitis. Bueno, alguna cosa en este sentido. ¿Okay? Hola, doctora Liliana Cugia, ¿qué tal? Qué gusto verte otra vez. Entonces, este es el bloating orgánico. Tiene algo que se identifica que está directamente asociado a él y hay una relación directa con estos comportamientos que estamos hablando. No es de esto que vamos a hablar hoy, porque cuando hay esto, se va al gastro, se hacen pruebas diagnósticas, se identifica qué es lo que está pasando y se trata y listo, se controla o se corrige este problema. El bloating funcional, en cambio, no encuentras nada de alteración, no hay una relación directa con la comida, no hay una relación directa con ninguna condición de enfermedad de base, no hay nada que se haya identificado que pueda influir en esto, en esta hinchazón, no sería ni siquiera una hinchazón, pero entramos en esto después, en esta percepción de hinchazo abdominal. El bloating funcional no tiene un patrón definido, es decir, viene, cuando estoy más estresado viene, no tiene que ver con la comida, no tiene que ver con la actividad física, un día está, otro día no está, luego está otra vez, y aunque cambie todo, no me cambia nada. Es el bloating funcional. ¿Okay? Y es importante diferenciar los dos porque fíjate, en la primera condición lo que hemos dicho es que hay una asociación directa con el tema alimentación, con el tema comida. Pero en la segunda condición, el síntoma es el mismo, la percepción del paciente es la misma, lo que uno ve como clínico es lo mismo, pero no tiene nada que ver con los factores que disparan el otro. No tiene nada que ver con la comida, por ejemplo. No tiene nada que ver con una condición de enfermedad de base, por ejemplo. Entonces sería un error tratar al paciente que está en este grupo de la misma manera que se trata el paciente que está en este grupo. ¿Por qué? Porque el síntoma es el mismo, pero la causa es totalmente distinta, aunque el síntoma sea el mismo. ¿Se entiende esto, sí o no? Para que podamos arrancar. ¿Se entiende esto, sí o no? Este tema de que el síntoma es el mismo, sin embargo, la causa de uno y la causa de otra es totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, fíjate, cuando hablamos del bloating abdominal, cuando vayamos a valorar nuestro paciente, la primera cosa que tenemos que preguntarle es, ¿tienes o percibes hinchazón abdominal después de comer o al final del día? Tienes que desabrochar el cinturón. Esta es la pregunta clave para el bloating. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hinchazón abdominal, que es lo que ves ahí en esta foto, esto es una hinchazón. ¿Por qué sabemos que es una hinchazón? Porque es algo que se pueda medir. Es algo que se puede medir. Ponemos ahí una cinta métrica, se puede medir al principio del día, se puede medir al final del día, se ve, uy, aquí sí, que está más hinchado, hay más volumen, hay una circunferencia más ancha. Entonces, se puede medir. Si se puede medir esto, por característica, lo que se pueda medir no es un síntoma, es un signo clínico. ¿Okay? Si se puede medir la circunferencia abdominal, eso significa que es un signo clínico. Vale,
Entonces, el signo clínico se nombra, técnicamente deberíamos llamar el signo clínico de hinchazón abdominal, porque la hinchazón abdominal se puede medir. El bloating abdominal se puede medir o no. ¿Qué significa esto? Significa que no hace falta que haya un aumento de la circunferencia abdominal. Lo que hace falta es que el paciente, la persona, se perciba más hinchada al final del día. Y esto no es un signo clínico, esto es un síntoma. El bloating abdominal es un síntoma. Y si es un síntoma, da igual si puedes medirlo o no. Lo que tienes que hacer es preguntarle al paciente si percibe este comportamiento en su cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, si es un signo, lo medimos. Si es un síntoma, le preguntamos al paciente si esto suele ocurrir. Y cuando tenemos ahí todas las pruebas diagnósticas del gastro diciendo no hay esto, 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 ningún tratamiento ha funcionado, es justo el momento que se llega a un diagnóstico, a una conclusión de que es una condición funcional, no es una condición orgánica. Y si es una condición funcional, esto significa que es un trastorno de eje, es un desorden, es un problema de interacción. Es un problema de interacción. Ok. Un problema de interacción, Luis. Mira qué curioso. Yo como profesional de la salud no me había planteado la idea de que mi paciente pueda tener un problema de interacción. Muchos profesionales de la salud no se dan cuenta que su paciente puede tener un problema de interacción. ¿Cómo de interacción? Claro, lo primero que nos viene a la cabeza para sacar una prueba diagnóstica, ¿qué es? Déjame ver si hay alteración de tejidos. Déjame ver si hay alteración de forma. Déjame ver si hay alteración del comportamiento de esta estructura en el movimiento. Por ejemplo, agáchate para allá, inclínate para allá, vamos a ver. Ok. Entonces, lo que estamos buscando sería algo evidente, sería algo muy obvio, sería algo que morfológicamente está transformado. Ok, pero fíjate qué curioso, porque actualmente, las sociedades más importantes de cirujanos, incluso, que hablan de dolor lumbar, abordaje, valoración del dolor lumbar. ¿Cuál es la recomendación cuando se habla? ¿Cuál es la recomendación cuando hablamos de dolor lumbar respecto a pruebas de imagen? El paciente llega, tiene dolor lumbar, es un dolor lumbar crónico o es un dolor lumbar agudo. ¿Cuál es la recomendación respecto a resonancia magnética, por ejemplo? A pruebas de imagen, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Alguien me puede ayudar en este contexto? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es la recomendación? ¿Es recomendable hacer una prueba de imagen a cualquier paciente que llegue? El paciente llega, tiene dolor. El paciente siempre quiere una prueba de imagen. El paciente quiere saber qué es lo que está pasando o imaginar qué es lo que está pasando. Pero ¿es recomendable ya en los primeros síntomas de una prueba de imagen? Pues fíjate, no es recomendable ya en los primeros síntomas una prueba de imagen. La prueba de imagen tiene indicaciones muy claras, por ejemplo, presencia de banderas rojas, alteración sensorio-motora del miembro inferior, que puede indicar una compresión neural importante, pérdida de función, es decir, me caigo porque me falla la pierna, pérdida de control de esfínteres, por ejemplo, esfínter vesical, el esfínter anal, pérdida de continencia, ¿no? Hay elementos muy específicos para ser recomendar una prueba de imagen. Sin embargo, ¿qué hace un 95% de los profesionales responsables por hacer el diagnóstico de problemas lumbares? Lo que hace es pedir una prueba de imagen. De las primeras cosas que se hace, pedir una prueba de imagen.
Y entonces viene la prueba de imagen. ¿Qué te sale en una prueba de imagen? Bueno, yo les comento que me salió en la mía. Yo les comento lo que salió en la mía. En la mía, yo fui a impartir un curso en México, tuve una crisis renal, un cólico nefrítico, y luego tuve que irme al hospital, me hicieron un TAC, todo esto, y en el TAC salió ahí, hay una fractura en las vértebras lumbares. Fractura en las vértebras lumbares. Esto ya me puso el sistema en alerta, alarma, disparó al full, alerta máximo, alerta rojo. Volví a Madrid. Cuando llegué a Madrid, pues vamos a hacer ahora una resonancia de las lumbares para saber cómo están las lumbares. ¿Okay? Y luego, ¿qué pasó? Me salió ahí fractura de espondilolisis lumbar de L5 bilateral, es decir, mi sistema lumbar no tiene un sistema de soporte para generar estabilidad en el segmento del L5S1, que es el segmento que está más herniado, en prevalencia. Tengo una hernia, un trozo de hernia ya está secuestrado, ya está perdido ahí dentro del canal medular, o está perdido ahí dentro de un ligamento cualquiera. Hay degeneración, hay rectificación de curvas. Y la pregunta es, vale, ¿y tienes dolor? No tengo ningún dolor, ningún tipo de dolor, nada. Y no tuve dolor lumbar en la vida, no tuve dolor lumbar. Pero está rota la columna. Hay un montón de degeneración, hay un montón de problemas ahí, que son coherentes con la edad, fíjate. Incluso hay muchas personas de mi edad, a los 44 años, que tienen mucho menos alteraciones en la columna que yo. Pero ¿cuál es el dato que nos interesa aquí? La funcionalidad. Cuando decimos que el futuro es funcional, es a esto que nos referimos. Ese es el punto. ¿De qué me vale la imagen si yo no tengo en cuenta la interacción de los diferentes elementos? Es decir, ¿te duelen las lumbares, Luis? No me duele nada de las lumbares. Es decir, mis lumbares son totalmente funcionales. No dejé de correr por esto. Ahora estoy entrenando para un Ironman, así que estoy nadando, voy en bici, estoy entrenando carrera, estoy entrenando en el gimnasio y sigue igual la columna. Y de ahí no va mejor, en teoría va peor. ¿Y tienes dolor? Nada de dolor. Pero la imagen, que es lo tradicional, la imagen, que es lo catedrático, la imagen, que es el cuadriculado, la imagen está mal. Entonces, a veces, volviendo al sistema gastrointestinal, a veces, cuando vamos a hacer una imagen del sistema gastrointestinal, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver alteración aquí, alteración de no sé qué, de la mucosa, de úlcera, de papá. Y resulta que eventualmente ninguno de estos hallazgos explica qué es lo que está pasando con el paciente, porque eventualmente no es un problema orgánico, no es un problema patológico, no es un problema de la morfología, de la anatomía de la víscera, no es un problema de la estructura del cuerpo, eventualmente es un problema de interacción. Problema de interacción. Es decir, tengo elementos que deberían relacionarse bien, como si fuera una pareja, pero se relacionan fatal. Y deberían relacionarse bien frente a las condiciones que yo observo. Entonces, cuando decimos el futuro es funcional, significa que debería importarnos más, en condiciones de cronicidad, debería importarnos más la condición funcional, es decir, si la interacción entre los diferentes sistemas es una interacción positiva y beneficiosa para nuestros pacientes, o si no. Y a partir de ahí empezar a razonar si, déjame ver si esto tiene algo que ver con la forma o no tiene nada que ver con la forma. Entonces, el bloating funcional, que es lo que estamos hablando, tiene una relación muy íntima, muy cercana a los procesos de modulación de dolor, por ejemplo.
procesos de modulación de dolor pélvico, procesos de modulación de dolor visceral, abdominal, procesos de modulación de dolor lumbar, procesos de modulación de dolor cervical, incluso procesos de alteración de la barrera gastrointestinal, hiperactividad del sistema de mucosas, alteraciones del nervio trigémino, como el bruxismo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces el bloating funcional va a jugar un poco ahí en esta categoría de un problema funcional, un problema de interacción que al estar presente en la clínica de tu paciente, lo que hace es darle potencia a posibles desregulaciones. ¿Qué significa darle potencia a posibles desregulaciones? ¿Sabes cuando tienes estas personas cercanas a ti que algo está pasando y siempre hay dos opciones? ¿Vale? Siempre hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? O calmas el ambiente, le tiras un poquito de agua y calmas el ambiente, o le tiras más gasolina al fuego, y cuando le tiras más gasolina al fuego, ¿qué hace? Se prende el fuego con mucho más intensidad. El bloating está en esta categoría. ¿Por qué? ¿Por qué está en esta categoría el bloating? Porque el bloating funcional, cuando está presente, es como si estuviéramos tirando más gasolina a la hoguera. Aumenta el incendio, el bruxismo empeora, el dolor lumbar empeora, el dolor cervical empeora, las digestiones empeoran, el problema pélvico empeora. ¿Okay? Empeora. Entonces, no es que sea la causa de todo esto, pero es el elemento que le da más potencia al fuego. Y esto genera, obviamente, una desregulación del sistema autónomo. Hasta aquí, más o menos vamos bien, porque me gustaría hablar del sistema autónomo y de las maladaptaciones. Hasta aquí, más o menos vamos bien. Oscar dijo, yo no haría vista gorda en eso, Luis, la columna es vital, lo sabemos. Oscar, yo no hice vista gorda en nada. Yo creo que apunté todos los criterios para hacer una prueba de imagen, o no, los criterios científicos al menos, para hacer una prueba de imagen. Y he dicho, si has descartado esto y esto, yo me iría a otro lugar, o no, o a lo mejor no. ¿Qué es lo que no he puesto ahí que tú pondrías, Oscar? Porque los tratamientos para dolor lumbar crónico actualmente que tenemos fallan miserablemente en resolver problemas de dolor lumbar, ¿no? Las soluciones para dolor lumbar supuestamente va creciendo, pero la prevalencia también va creciendo. Entonces no somos más capaces de resolver el dolor lumbar hoy de lo que éramos hace 10 años. Sí que hubieran cambios en el tratamiento de dolor lumbar, pero el cambio en tratamiento de dolor lumbar o de dolor crónico en general fue un cambio en la dirección de la neurociencia, es decir, llevar al paciente más información y que pueda comprender mejor la información para gestionarla mejor y controlar mejor su dolor. Ningún abordaje que hicimos en la columna lumbar en sí mismo en los últimos 25 años generó cambios importantes en la prevalencia de dolor lumbar crónico no específico, que es un 90% de los dolores lumbares. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de esto, es importante ser... Oscar, yo sé que hay un tema de identidad. Siempre que hablamos de algo que nos gusta, hay un tema de identidad. A mí me encanta la columna lumbar. Yo estuve en dos congresos internacionales, uno de fisioterapia, Congreso Mundial de Fisioterapia, y otro Congreso Mundial de Dolor Lumbar y Pélvico, presentando trabajos de dolor lumbar. Y yo soy un fan de Paul Hodges, que yo creo que es uno de los investigadores que revolucionó la fisioterapia, y siempre trabajo con dolor lumbar. Soy un fan incontestable de Paul Hodges, pero es cierto que los tratamientos de dolor lumbar, aunque me encante, no han avanzado mucho en los últimos años,
¿vale? Pruebas de imagen, entonces, aún menos. Cada vez se recomienda menos, ¿vale? Y esto está documentado. Y cuando hablamos, entonces hay un problema de identidad, porque cuando alguien habla de algo que nos gusta, a veces nos duele. Y a mí me duele también. Ya me dolió más, ahora ya me duele menos. A mí me duele también cuando veo tratamientos lumbares que están mal hechos. Son cosas a veces fáciles de resolver, están mal hechas, que si tuvieras un razonamiento un poquito mejor, la gente mejoraría un montón más. Pero aquí no son estos casos ahí tan más fáciles de resolver que como eventualmente tenemos en consulta, ¿vale? Aquí estamos hablando de los casos que son más difíciles, más rebeldes, más resistentes al cambio. Vamos a ponerlo así, Oscar. Porque hay mucha cosa que es nociceptiva y solamente tenemos que intervenir ahí, y nada más que esto, ¿vale? Y cuando sea así, que lo hagamos y listo. Entonces, el bloating va a influir directamente ahí, tirándole gasolina al fuego. Y entonces necesitaríamos entender qué es lo que pasa con estos pacientes, con este bloating funcional, qué es lo que pasa. De hecho, vamos a hablar de eso en el congreso de salud neurofuncional que vamos a hacer en Zaragoza. Mira, Oscar, qué precioso está. Yo lo voy a dejar para el final del directo, pero mira qué precioso está, ¿no? 5 y 6 de julio en Zaragoza vamos a estrenar nuestro congreso para más de 700 personas. Estará fantástico. Estuve ahí el fin de semana en este congreso. Vamos a hablar de todos estos planes, estos temas de integración, de tratamiento integral y todo esto. Bueno, pero esto al final del directo. Volvemos aquí para el bloating, que es nuestro tema ahora. Isa, nuestro soporte, ya puesto que voy a fijar el comentario de Isa. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en el bloating que nos importaría tanto, que pueda influir en el dolor de nuestros pacientes, que pueda influir en la regulación gastrointestinal, que es fundamental para el sistema nervioso autónomo, y que pueda influir, por ejemplo, en el trigémino, si quisiéramos elegir algo ahí más arriba para entender más del trigémino? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es un reflejo víscero-somático que está modificado. ¿Qué es un reflejo víscero-somático modificado? Es lo siguiente. Cuando nos alimentamos, cuando comemos, lo que debería pasar, nuestro cuerpo debería adaptarse a la comida. Es algo que en general no lo pensamos, porque va automático, ¿no? Va en automático. Comemos, nos ocupamos con dos partes del proceso de la comida. De la alimentación nos ocupamos con dos partes. La primera parte, que es la parte que comemos, y luego la otra parte, que es la parte de la salida. Esas son las partes con las cuales nos ocupamos del sistema gastrointestinal. Entonces, fijaros, cuando estamos hablando de la comida, cuando nos alimentamos, lo que debería pasar es, deberías comer algo. Cuando comes algo, hay una adaptación de las vísceras, una adaptación de los músculos, una adaptación de la columna, una adaptación de la respiración, que es esperada. Esta adaptación de los músculos, de la columna, del diafragma, que es esperada, es una adaptación que debería pasar en el siguiente sentido. Ahora les enseño aquí. Debería pasar así. Debería pasar de esta forma. Entonces, fijaros, lo que tenemos ahí es un perfil de la estructura abdominal. Después de comer algo, la adaptación natural de los contenidos abdominales debería ser, para poder generar espacio para la comida en el estómago, para que podamos hacer un buen proceso digestivo, lo que debería pasar es que yo necesito ahora hacer hueco para el estómago que está lleno. Si yo necesito hacer hueco para el estómago que está lleno, el diafragma debería subir. Y el diafragma debería subir en dirección al cráneo, en dirección craneal. Pum. Luego, los músculos de la pared anterolateral del abdomen,
esta parte del revestimiento que ves ahí, los músculos que están marcados ahí, deberían aumentar su tono muscular. Deberían aumentar su tono muscular. ¿Okay? ¿Qué significa aumentar su tono muscular? Significa que deberían contener mejor esta expansión del abdomen después que comemos. ¿Y por qué esto es fundamental? Para mantener una buena vascularización de las estructuras viscerales, para poder mantener una buena vascularización de las vísceras abdominales, para poder mantener una buena hemodinámica de las vísceras abdominales. Y obviamente si tenemos una buena compresión aquí, lo que va a pasar es un proceso de digestión, que es un proceso más funcional, más eficiente, más rápido, más interesante para nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, comemos, el diafragma debería subir, por esto la respiración se queda corta después de comer en general, ¿no? Ya te has dado cuenta, cuando comes demasiado, cuando te levantas de la silla, lo que buscas es tirar hacia atrás, ponemos la manita aquí, porque estamos buscando crear espacio. ¿Okay? Entonces, el diafragma sube justo por eso la respiración se queda corta. Y el abdomen no debería hincharse todo lo que pueda hacia adelante, debería retener. Entonces, poner ahí algo de resistencia en este contexto. Vale, este es el mecanismo fisiológico. Cuando pasa esto, hay una buena vascularización de las estructuras abdominales. Cuando pasa esto, lo que significa es que tenemos un mejor mantenimiento de la permeabilidad del sistema de barreras. Cuando tenemos esto, tenemos una mejor organización del plexo entérico, una mejor producción de los neurotransmisores que regulan el plexo entérico, como la serotonina, por ejemplo. Hay una mejor gestión o una mejor organización de la producción de la grelina, de la colecistoquinina, de la leptina, que son hormonas digestivas. Entonces todo esto empieza a organizarse mejor, aumenta la carga cardiovascular, el corazón empieza a trabajar más, así que el simpático cardíaco empieza a trabajar más, el parasimpático gastrointestinal empieza a trabajar más también, y ahí es el vago, tal cual, que empieza a funcionar mejor, y todo se organiza para que 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media después, hayas tenido un buen proceso digestivo, ya esté el estómago otra vez listo, preparado, si es el tema, para recibir algo nuevo de comidas, ¿vale? Entonces, este es el proceso natural que suele ocurrir, que debería pasar con todos nosotros, ¿okay? Eso es lo que debería pasar con todos nosotros. Ahora, en muchas personas no pasa así. En muchas personas no pasa así. Y no pasa así porque después de comer, o que sea al final del día o por la noche, estas personas tienen que desabrochar el cinturón y se perciben más hinchadas. Y ya estuvieron en el gastro, ya hicieron pruebas de sensibilidad, intolerancia, lo que sea. Ya hicieron pruebas específicas, no se identificó nada. Por cierto, hay un framework para esto. En nuestra formación avanzada vemos el framework para todo esto, pero en líneas generales, Luis, yo no estoy en el avanzado, así que, pero, entonces dame una herramienta mejor. Claro, en líneas generales ya se investigó todo lo posible e imaginable para estas condiciones y no se identificó nada. ¿Okay? Y hay una cosa más que puedes sumar ahí, que es el tema de pruebas respiratorias, pero luego vamos a ver el tema de pruebas respiratorias. Entonces, es una desorganización. La comida debería entrar, esto debería pasar, pero no es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa en esta condición? ¿Qué es lo que pasa en esta condición? Ya les voy a enseñar ahora. Lorena preguntó, ¿es solo para médicos? Es un congreso, Lorena, de salud funcional que busca integrar diferentes campos del conocimiento de la salud, ¿vale? Pero es cierto que sabemos que hay muchas personas que buscan entender mejor sus síntomas y como no tienen en su alrededor
profesionales que puedan integrar esta información, sabemos que hay pacientes que están en constante búsqueda por entender mejor qué es lo que pasa con su cuerpo. Entonces, hemos dejado una cantidad de lugares, una cantidad de plazas limitada para el público en general, para que algunas personas que no son sanitarios también puedan participar. Obviamente el congreso es interdisciplinario y no habilita a nadie para que pueda sacar pruebas diagnósticas ni a tratar a ningún tipo de paciente ni a ningún tipo de persona. Es un evento de integración de conocimientos, ¿no? Pero vemos, justo por esta característica de los pacientes funcionales, hemos pensado en dejar un número de plazas reservado para pacientes que estén en búsqueda de entender un poco mejor y para estudiosos que quieren estudiar un poco más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el bloating funcional? Esto es lo que pasa. Mira. Eso es lo que pasa. En el bloating funcional, lo que pasa es lo siguiente. El diafragma, como hemos dicho antes, en condiciones de normalidad, el diafragma debería subir. ¿Okay? En condiciones de normalidad, el diafragma debería subir. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen que veis ahí en la pantalla? El diafragma no sube, al revés. El diafragma baja. ¿Okay? Es el primer punto. El punto número 2. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen deberían aumentar su tono, deberían aumentar su nivel de actividad. ¿Y qué pasa con los músculos de la pared anterolateral del abdomen en esta condición? Pues lo que pasa ahí es que se relajan. Entonces, fijaros, tenemos un evento combinado, es decir, el diafragma que debería subir baja. Es decir, no hay más espacio para el estómago para poder procesar las digestiones y a la vez los músculos de la pared anterolateral que deberían comprimir esto no comprimen nada y se van hacia adelante. Como un mecanismo de adaptación. ¿Quién está sufriendo en este contexto? El que está sufriendo en este contexto, además del vago, que está ahí haciendo la inervación de todo el sistema gastrointestinal, todo esto que veis ahí en la pantalla tendrá inervación del vago, el que está sufriendo y es el motor del trastorno, de la disfunción, ahí en este caso, es el diafragma. En este caso, el que está sufriendo y es el motor de esta disfunción, de este trastorno, es el diafragma. Entonces, fijaros. Esta respuesta debería ser una respuesta que al llegar la comida al estómago, los receptores del vago deberían percibir que hay comida y cuando hay comida se estiran las paredes del estómago, el vago genera una información que sube. Esta información que sube a un centro integrador debería disparar una respuesta de que el diafragma suba. Pero esta información lo que está produciendo es en el centro integrador una respuesta donde el diafragma baja. Y cuando el diafragma baja, lo que pasa es que empuja todos los contenidos abdominales hacia adelante. Imagínate, si empujamos todos los contenidos abdominales hacia adelante y hemos perdido esta compresión en la pared abdominal, ¿qué es lo que va a pasar con los contenidos abdominales? Hay más hinchazón abdominal. Hay más hinchazón abdominal. Y si hay más hinchazón abdominal, ¿qué tenemos? Si hay más hinchazón abdominal, tenemos más acumulación de líquidos. Líquidos que se acumulan, se inflaman. Líquidos que se acumulan, se inflaman. Y fijaros dónde estamos teniendo más acumulación de líquidos. En el sistema gastrointestinal. ¿Qué va a pasar con el sistema de barreras? Más permeabilidad intestinal para el sistema de barreras. ¿Por qué? Más carga inflamatoria, más descarga simpática, menos descarga parasimpática, menos descarga del vago. Si hay más permeabilidad, más citoquinas, más marcadores inflamatorios en sangre y es una situación que empieza a retroalimentarse. Y ahí fijaros qué interesante, cuando yo empiezo a aumentar la toxicidad interna, lo que empieza a pasar es que empiezo a tener más toxicidad en muchos otros puntos. En muchos otros puntos. Y fijaros, un punto importante de todo esto.
¿no? Muchas personas, cuando trabajan con respiración, trabajan para que el diafragma haga ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el diafragma? En general, cuando vemos trabajos de respiración, ¿qué se busca con el diafragma? Que el diafragma baje más, ¿verdad? Que el diafragma baje más, que la respiración nos favorezca, que el diafragma baje más. Pero aquí el diafragma ya está bajo. Aquí el diafragma ya está bajo. Entonces, no es un problema de que el diafragma baje más. Entonces, cuando vemos muchas técnicas de breathwork, por ejemplo, no en nuestro programa, pero en algunos programas de orientación, de cómo respirar bien, la orientación, ¿cuál es? Respira con el abdomen, respira con el diafragma, respira no sé qué. Entonces, fíjate, cuando esta persona busca este patrón de solicitud muscular, cuando esta persona con estas características busca este patrón de solicitud muscular, está de verdad retroalimentando su problema. Lo que vale para todos los demás, a esta persona no le vale. Y no le vale justo porque tiene una característica distinta de los demás. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando estamos hablando de una salud más integral, cuando estamos hablando de una salud más funcional, es justo esto que estamos hablando. Es de elementos que están asociados, por ejemplo, en esta condición, el bloating, que puedan estar metiéndole más gasolina al fuego. Cuando se prende más fuego, otros síntomas que a lo mejor no tienen nada que ver con esto, empeoran mucho. Bruxismo, dolor lumbar, otros elementos de regulación del sistema. Doctora Raquel dijo, soy gastroenteróloga, soy de Ecuador y me formé en la mejor universidad de Argentina. Jamás me explicaron así sobre esto. Qué bueno, doctora. Ya estoy en el avanzado. Eres una máquina, ¿ves? No me canso de escuchar, Luis. Entonces, enfermedades inmunológicas van relacionadas al sistema gastrointestinal sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Vale? Carol dijo, los hipopresivos suben el diafragma y fortalecen la pared abdominal. Los hipopresivos no fortalecen la pared abdominal, Carol. Los hipopresivos le quitan carga a la pared abdominal, no le fortalece. Si quieres fortalecer la pared abdominal, tienes que hacer abdominales. El músculo funciona en carga, no sin carga. ¿Vale? Y sí que el hipopresivo sube el diafragma, pero el tema no es subir el diafragma. El diafragma sube. El tema es revertir este comportamiento de este loop que está disfuncional. Este es un loop vago diafragmático o vago frénico, para quien quiera. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el momento que tienes que trabajar este diafragma? El momento que tienes que trabajar el diafragma es el momento de la respiración donde el diafragma está afectado, que luego vamos a hablar de esto. ¿Vale? Claro, ¿ves, Juan? El tema es por qué no se organiza bien. Juan es una máquina. Y fijaros, esto lo vamos a hablar en la semana que viene, o a lo mejor lo vamos a hablar en la Zaragoza, no he decidido aún todavía, pero estamos hablando del bloating, ¿no? Yo les comenté, va a alterar la permeabilidad de la barrera intestinal, va a alterar la respuesta inmunitaria. Les voy a enseñar aquí una imagen, a ver si puedo girar aquí. Bueno. ¿Veis aquí lo que tenemos aquí? Fijaros, lo que tenemos aquí es una vía neural, ¿okay? Con todos los componentes centrales, regulación del sabor, de la irritación intestinal, las preferencias y tal, la motilidad intestinal, el crecimiento, la estructura y la función del sistema entérico, la microbiota. ¿Okay? Luego pasamos para el sistema inmunitario, como veis aquí, ¿no? La barrera hematoencefálica, alteraciones viscerales, dolor y emociones. ¿Okay? La entrada y salida de señales que viene a través de la vía humoral, de la circulación. Y veis aquí, alteración de la permeabilidad de la barrera. Fíjate, Carol, alteración de la permeabilidad de la barrera con más elementos citotóxicos que van a generar ¿qué? Neuroinflamación. Entonces, fijaros, este componente que estamos hablando va a producir la modificación de estos elementos, ¿no? Entonces, cuando tenemos la modificación de estos elementos, ¿qué es lo que el paciente va a percibir? Bueno, el paciente va a percibir un empeoré de la apnea del sueño, empeoré del bruxismo, empeoré
o una pérdida de regulación del control de la glucosa, del diabetes, o de la tensión arterial, o del estreñimiento, de lo que sea, ¿no? Alteraciones incluso pélvicas incluso. Entonces, cuando tenemos este comportamiento funcional alterado, lo que pasa es que el circuito empieza a funcionar diferente. Entonces, cuando hay más toxicidad, imaginamos aquí el caso que estábamos hablando, era un dolor lumbar o un dolor cervical, por ejemplo. Cuando hay más toxicidad, cuando hay más irritación, cuando hay más neuroinflamación, ¿cómo está la modulación del dolor ahí en estos elementos? ¿Está peor o está mejor? ¿Cómo está la modulación del dolor en estos elementos? ¿Peor o mejor? ¿Qué creéis? ¿Cómo el sistema modula el dolor? ¿Cómo el sistema modula la tolerancia emocional al dolor? La resiliencia al dolor. ¿Cómo se regula esto? Peor, ¿verdad, Albertino? Mucho peor. ¿Vale? Entonces, todo esto pasa por un reflejo disfuncional. ¿Es esto? ¿Sí? Tal cual. Una relación del vago con el trigémino, del vago con el frénico. Es una relación disfuncional. Algo no funciona bien. Y tenemos que volver a recuperar algo que no funciona bien. Entonces, todo lo que va... Fíjate, Carol, ese es el tema. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a proponer, de esto vamos a hablar en Zaragoza, de esto vamos a hablar en nuestro congreso, todo lo que vayamos a proponer como solución tiene que tener una aplicabilidad funcional, es decir, tiene que estar integrado a una función que esta persona ejecuta todos los días o que el cuerpo ejecuta todos los días, porque entrenamiento de estructuras o reentrenamiento de algo de forma aislada no vale para nada. Por ejemplo, cuando uno dice lo siguiente, tienes la rodilla débil, ¿ok? Tengo dolor en la rodilla, tengo una condropatía en la rodilla, tengo una alteración del menisco, no sé qué, ok. Y entonces se llega a la conclusión, por ejemplo, de que hay una debilidad muscular y hay una debilidad muscular, la debilidad va a empeorar todo esto. Pero esta persona es un maratonista, por ejemplo. ¿Okay? Es un maratonista. Entonces, el maratonista, ¿qué hace? Pues sale a correr, va a entrenar corriendo, ¿no? Pero quien vaya a rehabilitar le va a decir lo siguiente, y esto es un error común, frecuente, ¿eh? No, tienes que dejar de correr y que te vayas al gimnasio para poder entrenar la musculatura y después, cuando entrenes la musculatura, ya no hace falta más preocuparte con el dolor porque cuando vuelvas a correr estarás más fuerte. Es un fallo garrafal. ¿Por qué es un fallo tremendo? Porque no es solamente darle más fuerza a la rodilla. Tendrás que darle más fuerza a la rodilla si le falta fuerza. Eso es correcto, súper correcto, pero luego tendrás que hacer entrenamientos de incorporación de un nuevo programa motor, ¿no? Educativos para la carrera. No, vamos a entrenar, vamos a ver cómo está tu carga sobre la rodilla cuando sales a correr. Si hay overstep, si no hay, si estás haciendo un sobrepaso, si no estás haciendo sobrepaso. Y ahí tendrás que incorporar este entrenamiento en la función. En la función, ¿verdad? Integrar esto que estás haciendo de forma aislada en la función. ¿Por qué? Porque el futuro es funcional. Todo lo que hacemos tiene que estar integrado en la función. Entonces, esto aquí, ¿dónde deberíamos meterlo? En el ciclo respiratorio. Reentrenar como parte del programa. Hay más cosas que hacer, pero sí como un tip sencillo. Reentrenar el ciclo respiratorio. ¿Y dónde va a estar la debilidad del ciclo respiratorio de esta persona? La debilidad no estará de que el diafragma tiene dificultad para salir en la inspiración, para bajar y salir hacia afuera en la inspiración. Esto el diafragma incluso hace con más facilidad, porque tiene mucha facilidad para bajar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sube. Entonces, ¿dónde tenemos que incorporar esto? En el ciclo expiratorio. Al soplar,
esta persona tendrá que traer el abdomen hacia adentro y en el siguiente ciclo inspiratorio relajar el abdomen para que vaya hacia afuera y al soplar tendrás que meterlo hacia adentro y volver a repetir esto un par de veces. De forma voluntaria. Y fijaros, cuando estamos haciendo esto de forma voluntaria, controlamos la expiración. Y cuando controlamos la expiración, el vago es un nervio más activo en el proceso. Que en el proceso de respiración fisiológico no debería tener presencia del nervio vago en todo el proceso expiratorio. No debería, porque la expiración es pasiva. La expiración es pasiva y si es pasiva no hay actividad neural, es pasivo. Cuando hay que hacer cuando el paciente no tiene capacidad ventilatoria, se le mete un ventilador mecánico para meter aire dentro, no para quitarle el aire de dentro, ¿no? El aire sale solo, no le hace falta soplar de forma consciente. Pero en estas condiciones ahí sí. ¿Por qué sí? Porque el sistema perdió la capacidad de regularse solo. Y entonces cuando esto pasa y somos capaces de volver a regular esto, incluso el esfínter esofágico inferior se cierra mejor. Entonces, este posible reflujo que había ahí entre el estómago y el esófago, que estaba generando una hiperactividad del sistema de mucosa y todo esto, se resuelve porque has logrado reequilibrar la coordinación del complejo abdominal. ¿Y esto cuál es el efecto que va a tener en el sistema autónomo? Va a disminuir la actividad simpática, va a subir la actividad vagal. Y cuando esto pasa, ¿qué va a pasar con el dolor lumbar, con el dolor cervical, con el dolor trigeminal, con el bruxismo? Control de estas variables. Control de las variables porque has disminuido la neuroinflamación, has disminuido la toxicidad y has recuperado el sistema otra vez. Muy bien, espero que les sea válido. Esta es una introducción, obviamente es una introducción para que tengáis ahí más elementos, ¿okay? de razonamiento clínico en vuestras consultas. ¿Nuestro programa Breathwork funcionaría para este problema? Seguramente, ¿vale? Seguramente. Está pensado también para esto, ¿vale? Fantástico. Entonces, esto es para darles elementos de razonamiento clínico, ¿okay? Todo de la mano de la neurociencia más moderna, que yo no sé hacer de otra forma. Mi ocio es leer y leer cosas de calidad. Bien, esta parte está más o menos explicada. La otra parte que les quiero explicar, sin tomarles mucho más el tiempo. En julio, Albertino, hemos tenido el año pasado el primer Congreso Internacional de Salud Neurofuncional que fue en Buenos Aires. Que fue una bomba. Fue espectacular la energía que hemos tenido ahí. Y Buenos Aires es diferente. Y este año ya no vamos a jugar en casa, ya vamos a jugar en España. Y el congreso será en Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza? Alguien me preguntó, vea. ¿Por qué Zaragoza? Porque está medio camino entre Madrid y Barcelona. Así que el que está aquí va 1 hora y cuarto para allá, el que está aquí 1 hora y cuarto para allá, está más o menos central. Es una superestructura para recibir congresos, es una ciudad preciosa. Y lo que queremos hacer ahí es justo empezar esta revolución que os estamos comentando, de llevar más conciencia a más profesionales, teniendo en cuenta este mensaje, es justo este mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Luis? El futuro es funcional. Todo lo que hagamos en clínica tiene que estar dirigido a devolverle al paciente la capacidad de volver a ser autónomo otra vez. Y cuando integramos diferentes campos del conocimiento, como lo vamos a hacer ahí en este congreso, desde la medicina que va a hablar de mitocondrias, desde la odontología que va a hablar del bruxismo, de problemas orofaciales, desde la osteopatía, desde de las herramientas de la fisioterapia que trabajamos con fascias, control motor, desde la psicología con elementos de regulación top-down. Cuando integramos, cuando ponemos todas estas personas en el mismo lugar para hablar de salud neurofuncional, no hay pérdidas. Solo hay ganancias para todos los que están presentes, para la salud, para la sociedad, para todos.
para todos. Y es lo que vamos a hacer con referentes internacionales de Argentina, de Colombia, de Brasil, de España, de Chile, hablando de temas complejos, integrando todo esto para un mejor manejo de nuestros pacientes crónicos y complejos, claro, siempre teniendo el sistema nervioso autónomo como pantalla de fondo. Vamos a tener también temas de suelo pélvico, de los más finos, de los más actuales, y vamos a tener también un taller muy especial que le he pedido a mi profe de inteligencia emocional. Un taller muy especial de inteligencia emocional, que es fundamental para poder regular todo eso, porque si no, nada funciona. De programación neurolingüística, que os va a encantar, ¿vale? El congreso es presencial, pero para los que no estén en España, que no puedan venir a España, también pueden asistir al congreso por streaming. Pero para los que estén en España, yo diría, los que estén en España, en Portugal, Francia, Alemania, que estén aquí en las cercanías, Italia, es obligatorio que vengas. Es obligatorio que vengas porque hay cosas que solamente vas a poder disfrutar si estás ahí, en vivo con nosotros. Es un auditorio espectacular para más de 700 personas. Es un escenario precioso. Es un lugar que dispensa comentarios y toda la experiencia que vamos a tener ahí será un antes y después. Así que a partir de hoy están abiertas las inscripciones para el Congreso Internacional de Salud Neurofuncional, que será en Zaragoza, para los que quieran informaciones de dónde están los hoteles, dónde puedo y qué, no sé qué, ya empieza a organizarte desde ahí, a ver billetes, a ver todo lo que haga falta para poder ahorrar, que te salga súper en cuenta, todo el congreso que está súper en cuenta. Hay 3 tipos diferentes de ingreso, dependiendo del tipo de experiencia que quieras tener ahí, y estamos pensando con mucho cariño cada una de las experiencias, cada una de las propuestas que hay ahí dentro del congreso. Estamos preparando algo de verdad, que será un antes y después. Yo les diría que no me gusta prometer cosas de que vayan a ser estupendas, pero es mentira. Me gusta prometer porque me gusta cumplir con las tareas. Este congreso, para todos los que estén presentes, será un antes y después. Sea por los conocimientos que vas a obtener ahí, sea por las experiencias y la red de conexión que vas a crear ahí. Está todo más que preparado para que puedas disfrutar no solamente de un congreso, sino de una experiencia de transformación. Y para los que ya sean alumnos, también pueden participar del evento inmersivo que vamos a hacer solamente para alumnos en los 3 días anteriores. Es como puedes darte el regalo de estar ahí como una semana haciendo tu reseteo mental, tu programación para 2026 y bueno, estando con nosotros, avanzando con nosotros en otras direcciones. ¿Vale? Ahí, en esta página, hay muchas informaciones. Todo este mes estaremos hablando de esto. Vais a escuchar mucho y mucha gente muy competente conmigo hablando del tema. El futuro es funcional, el futuro de la salud es funcional, no hay cómo huir de este movimiento y ya es tiempo de que se oiga la voz de las personas que están haciendo el cambio. Y este es el tema. Entonces ahí vas a encontrar todo para hacerlo presencial, para hacerlo online. Yo te recomiendo, si estás aquí por las cercanías, no te agobies. Vendrás presencial, porque el streaming está genial para quien no pueda venir. En el de Argentina hemos tenido personas de Costa Rica, Panamá, Canadá. En Argentina hemos tenido personas de Canadá, Costa Rica, Panamá. Bueno, hemos tenido personas de más de 10, 12 países. Así que no espero menos para este que vamos a hacer aquí en España. Y a lo mejor si quieres ya vente de vacaciones, ya te sacas ahí 15 días y sales de paseo por Europa, para lo que sea, si no estás por aquí. Crúzate el charco y vente para acá, ¿vale? Que vamos a recibirte de brazos abiertos. Es un honor, un orgullo poder presentarles esto
hoy. Muy bien. ¿Quién quiere información? Comenta congreso aquí abajo sin ninguna otra palabra en el comentario, solamente congreso y te va a abrir ahí una página o contacta con nuestro soporte. Ya sabéis, tenemos el soporte más amable del mundo. Envíale un mensaje al soporte y el soporte nos ayuda en este proceso. ¿Okay? Esta es la primera cosa. Para la otra cosa, no tengo un arte, ahora no estábamos preparados para esto porque se me ocurrió ahora, subiendo las escaleras, Adri. Pero en el día 26 de marzo, ahora, vamos a hacer otro evento en Zaragoza, ¿vale? Pero este otro evento en Zaragoza que vamos a hacer en el acuario para empezar este movimiento en presenciales, ¿okay? El Congreso, julio. Hay un otro evento, ¿okay? Para los que estén aquí en España, en Portugal, que estén cerca de nosotros, que les quiero invitar, que será el día 26 de marzo, ahora 26 de marzo, donde vamos a hacer una charla de 1 hora y media, 3 horas más o menos, en el acuario de Zaragoza, que tiene un auditorio que es precioso, precioso. A ver si tengo una foto aquí del auditorio, del acuario. A ver, estoy seguro que tengo aquí una foto. Esta aquí es del Congreso, no es esta, aquí. La foto del acuario, aquí, mira. Vamos a hacer aquí, para 100 personas, más o menos, 100, 110 personas, en esta sala, en este salón, este auditorio, vamos a hacer este día 26 una charla para empezar. El movimiento es funcional. Y esta charla que vamos a hacer en el día 26 en Zaragoza, esta es una charla que vamos a hacer para que todo lo que se genere de ganancias se va a donar. Todo lo que se genere de ganancias se va a donar a una institución de caridad, ¿no? Una institución que se propone a ayudar personas. Estamos ahí definiendo la institución. Yo tengo un sesgo personal que quiero ayudar siempre a instituciones de apoyo al tratamiento del cáncer, pero tengo un equipo que a lo mejor les encanta. Ruby contribuye con la Cruz Roja. Entonces, todo lo que se genere de ganancias en este evento, que será, yo creo que va a valer como 5 euros o algo así, o 10 euros, se va a revertir para una institución de tratamientos, de apoyo a tratamientos de cáncer, ¿vale? Y también vamos a pedir ahí como un ingreso para poder ingresar en este evento 1 kilo o 2 kilos de alimento para que podamos donar los alimentos ahí a las instituciones que necesiten. Bueno, no hemos definido aún las instituciones, sí que lo vamos a definir, pero esto ahí en Zaragoza el día 26 también lo vamos a hacer. Esta de Zaragoza no se queda grabada. El congreso de julio, este sí se queda grabado para quienes estén o por streaming o en el presencial, ¿vale? Y ahora nos falta definir las instituciones, ¿vale? Que voy a definir con mi equipo esta semana. Luego les vamos a comunicar y luego les vamos a facilitar cómo puedo inscribirme en este evento de Zaragoza el día 26 ahí para acompañarles en esta jornada. Ya les vamos a divulgar también, ¿vale? Para que el mensaje vaya cada vez a más personas y que pueda ayudar cada vez a más personas. Esta es la idea, siempre fue la idea y sigue siendo la idea, ¿no? Es nuestro propósito, ¿vale? La charla de hoy grabada ya está y va a YouTube, ¿ok? Mañana estará disponible en YouTube. Muy bien, chatos, ¿todo listo? Muchísimas gracias por todo. A lo mejor la semana que viene dibujamos un poco este esquemita que hemos hablado hoy aquí y seguimos hablando de salud neurofuncional, seguimos hablando de dolor crónico, sistema nervioso autónomo, de vago. El futuro es funcional, ya lo sabéis. Me podéis escribir aquí abajo para apoyarme. El futuro es funcional, que así mi corazón se pone más contento, ¿no? Escribe ahí para mí. No hace falta escribirme felicidades ni nada así, pero si me escribes el futuro es funcional, ya sé que algo se quedó y cuando lo escribes algo entra aquí y ya verás que mañana, si lo escribes, si no lo escribes no vale. Gracias, Oscar. El futuro es funcional. Si lo escribes
te garantizo, mañana vas a utilizar esto con algún paciente, vas a utilizar esto con alguna persona cercana a ti que es importante para ti y que quieres verla progresar, quieres verla mejor, porque cuando empezamos a escribir las cosas, esto empieza a entrar en nuestro corazón, empieza a entrar en nuestra cabeza, Manu, y esto empieza a ponernos otra vez en nuestro camino. ¿Vale? El futuro es funcional, te garantizo, mañana o pasado mañana vas a utilizar esta frase con alguien y tendrá todo el sentido, te lo prometo. Muchísimas gracias, cuidaos mucho, un abrazo a todos, un abrazo a todas y nos vemos en Zaragoza, ya lo sabéis. Pero antes de esto nos vemos aquí más veces. Cuidaos mucho, un abrazo a todos, un abrazo a todas.